en Romanos capítulo 1. Quisiera hablar un poco acerca de la sabiduría, unos pensamientos acerca de la sabiduría. Uy, hermanos. Romanos capítulo 1, versículo 21 al 25. Por un lado, recordamos que está la sabiduría humana, pero también está la sabiduría divina o de lo alto, como lo menciona el libro de Santiago. ¿Cuál será entonces la correcta? ¿Cuál será entonces la mejor? Romanos capítulo 1, versículo 21 al 25 dice lo siguiente. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por un lado, vemos en este pasaje la sabiduría humana, que deja a un lado a Dios y da honra a las criaturas antes que a su Creador. Versículo 22 dice, profesando ser sabios, se hicieron, en vez de sabios, se hicieron necios. Santiago capítulo 3, versículo 13 al 16, nuevamente acerca de la sabiduría humana, está centrada en sí mismo. Del versículo 13, Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contenciones en vuestro corazón, no os captéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Por un lado vemos aquí una sabiduría que no es para nada que ver con las cosas de Dios, en el sentido en el que dice que tiene celos amargos, contención en vuestro corazón. Ahora vamos a leer Lucas 12, 19 al 21, dos versículos. No es necesario leer de pronto el contexto, pero recordamos que nos habla acerca de el rico insensato, aquel rico que tenía un maravilloso plan. La verdad pareciera ser un maravilloso plan. Lucas 12, 19 al 21. En el 16 mejor. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero dice el versículo 20. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Parecía ser sabio, pero la verdad era necio, porque no estaba pensando ni en Dios ni en su eternidad. Podemos volver otra vez a Santiago. Por un lado vimos un panorama un poco muy corto acerca de la sabiduría humana. Se centra en sí mismo, su orgullo no deja que
pueda reconocer a Dios en su camino, en sus planes, en sus proyectos, como lo vemos también en el rico y sensato. Pero ahora Santiago 3 17 al 18 dice lo siguiente. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Qué diferencia a lo anterior, ¿cierto? Qué gran diferencia. Ahora vamos a leer Proverbios capítulo 1 versículo 7. Sale muy conocido y leído. Proverbios capítulo 1 versículo 7 con respecto a la sabiduría. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Qué dice? Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Con respecto a estos insensatos que desprecian la sabiduría y desprecian la enseñanza, ahí mismo en Proverbios 26:12 dice algo con respecto a estas personas. Proverbios 26:12. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Un hombre sabio en su propia opinión. Pero nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, lo cual los insensatos, lo contrario, lo desechan. El capítulo 9 versículo 10, ese quisiera centrarme en este pasaje. Capítulo 9 versículo 10, dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Quedémonos entonces con esta cita y podemos, por así decirlo, desglosar un poco. Volvemos y recordamos que el versículo nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero pues para desarrollar temor de Dios, pues tenemos que conocer a Dios. No podemos temer a quien, pues nosotros no conocemos. Porque dice, sigue diciendo, el conocimiento del Santísimo, el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El temor a Dios comienza cuando lo vemos en su majestad y poder, conocimiento del Santísimo. Isaías 6 al 5 nos relatan acerca de una visión que vio el profeta Isaías de nuestro Dios y lo lleva a tener asombro, porque es bueno saber qué significa temor. Temor de Dios es respeto, es reverencia, es honra. Pero también el temor de Dios puede estar asociado a tener miedo a las consecuencias por desobedecer a un Dios santo que no tolera el pecado. Isaías 6, 1 al 7, 1 al, sí, al 5. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faras llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron
con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Dice el versículo 5. Entonces dije, ay de mí, dijo Isaías, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Al nosotros conocer al Santísimo, al conocer a Dios, vamos a empezar a desarrollar temor de Dios. Proverbios capítulo 8, cuando ya iniciamos a conocerle, evidentemente como hijos de Dios, yo soy la inteligencia, mío es el poder. Él es un Dios santo, por lo cual si es un Dios santo y nosotros le estamos conociendo, estamos queriendo temer a su nombre, adquirir sabiduría, pues nosotros debemos de apartarnos mal. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16, es una gran exhortación para cada uno de nosotros, que le hemos conocido, que le hemos entendido. Dice 1 Pedro 1:14, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. El vivir en santidad, apartándonos del mal, pues va a ser producto de un conocimiento, pero este conocimiento, evidentemente, va a ser un conocimiento no de información. Bueno, conozco que Dios me dice, sé santo, pues ya está, bueno. No, es un conocimiento relacional, un conocimiento íntimo, personal con nuestro Dios. Los que temen al Señor tienen una conciencia continua de Él. Por ende, una profunda reverencia por Él y un compromiso sincero en obedecerle. Para nosotros como creyentes debemos de pasar comunión todos los días con Dios a través de la oración y la comunión, el contacto con su palabra. Si tenemos comunión con Él todos los días, un contacto diario con su palabra, no vamos a correr el peligro de no tener temor de Dios. Porque nosotros como creyentes sin el temor de Dios, vamos a estar expuestos a tomar decisiones basadas en emociones, basadas en un entendimiento humano falible. Entonces, ¿cómo puedo tener temor de Dios? Conociéndole, entendiéndole. Jeremías 9:23 al 24. Jeremías 9:23 al 24. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en eso en el que se hubiere de alabar,
en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Cuán propenso estamos nosotros a no pasar comunión con el Señor y asimismo no tener temor de Dios. Podemos, en vez de alabarnos en conocer a Dios, nos podemos alabar en nuestra propia opinión. Dios nos guarde. ¿Cuántos de nosotros muchas veces caemos en eso? Caemos en ser sabios en nuestra propia opinión y rechazar el consejo de Dios. ¿Cuántas veces nosotros como hijos de Dios damos cabida a la carne? La realidad de la verdadera naturaleza de Dios nos ha hecho caer en adoración, entonces estamos en la posición correcta para obtener verdadera sabiduría. La sabiduría es simplemente ver la vida desde la perspectiva de Dios y responder de acuerdo con él. ¿Cómo? Teniendo temor de Dios. Finalizo con tres pasajes. Tal vez la reflexión no fue muy de pronto acorde al tiempo, pero quisiera que pudiéramos leer Salmos capítulo 86, versículo 11, como una oración de nosotros a Dios. Una oración de nosotros a Dios. Salmos 86, versículo 11. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Vemos y lo leemos. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Dios nos ayude a pasar tiempo en comunión con Él. Que nos guarde de caer en ser sabios en nuestra propia opinión. Porque el principio de la sabiduría es tener temor de Dios. Tener temor de Dios es el resultado de conocer quién es nuestro Dios. Y como creyentes, evidentemente antes de ser creyentes éramos inconversos, pues no teníamos un temor reverente de Dios. Pero también como creyentes podemos caer en ese error de no tener un temor de Dios por falta de contacto con la palabra. Salmos 25:14. Salmos 25:14 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Y finalizo con Hebreos 12:28 al 29. Finalizo con Hebreos 12:28 al 29, que dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Vamos a orar. Amado Dios, venimos una vez más delante de ti, agradecidos porque tu palabra es viva y eficaz, pero no solamente es para los que van a escucharla, también implica mi persona que hoy expone tu palabra. Te pido, Señor, que como iglesia, Señor, podamos nosotros conocerte y entenderte. Te pido, Señor, que nos guardes, amado Padre, de caer en el error de simplemente intentar usar una supuesta comunión contigo cuando lo que realmente queremos es cumplir con una simple lectura de tu palabra, que amado Dios, no hemos leído tu palabra.
Ayúdanos, Señor, a tener una comunión estrecha, una comunión íntima contigo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a adquirir sabiduría, a adquirir inteligencia, amado Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Padre, conocerte, conocer el Dios al cual nosotros seguimos. Somos seres humanos que estamos propensos a caer en vanagloriarnos, a caer en centrarnos en nuestro yo, a ser sabios en nuestra propia opinión. Pero tu palabra dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Tu palabra expresa, Señor, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ayúdanos a tenerte temor, Señor, en nuestro diario vivir, porque tus ojos nos ven en todo lugar donde nosotros nos encontremos. Padre, que nuestro sector nos sea amado, Señor. Está bien, amado Señor, por quién dirá la gente, sino, amado Señor, porque buscamos honrarte y darte, Señor, el debido respeto, Señor, tú mereces. Te pedimos perdón en ocasiones en las cuales nosotros hemos pedido nuestro temor a ti, nuestro respeto y nuestra reverencia, y ayúdanos, Señor, a crecer en el conocimiento íntimo contigo. Así nos quedamos delante de ti, agradecidos contigo por esta tu palabra, en el nombre del Señor Jesús.